Hoy vamos a hablar de un tema que yo he titulado Justicia, Misericordia y Amor. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Justicia, Misericordia y Amor. Y nos hemos basado en una palabra que yo considero que es muy importante para cada uno de nosotros, porque la Biblia es el manual de conducta de nosotros los cristianos, y debe ser el manual de conducta para toda persona, para todo creyente. La Biblia es el manual que nos lleva a nosotros a vivir bien, a portarnos bien, a ser mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores esposos. Las esposas deben ser mejores esposas, los hijos mejores hijos, las hijas también igualmente, pero es la palabra de Dios, la Biblia, la que a nosotros nos cambia y nos transforma. En San Mateo capítulo 23, en el versículo 23, mi hijo, el pastor Robinson, estuvo leyendo un pasaje que es muy diciente, y dice en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Amén. Estas son las cosas que mucha gente ha dejado. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesús siempre tuvo muchos problemas con los fariseos de la época. En la época de Jerusalén, en la época de Israel, ya había religiones muy antiguas, y entre ellos estaban los fariseos, los saduceos, los asmoneos. Ellos estaban para enseñar la palabra de Dios, pero se habían vuelto hipócritas. Ellos no eran sinceros en la enseñanza de la palabra de Dios, y Jesús se iba lanza en ristre contra ellos por sus malos comportamientos. Y Jesús dice, hay un lamento hacia ellos, hay un lamento, es como una queja del Señor. Le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La hipocresía es una de las cosas más malas que puede haber en la humanidad. Nosotros debemos siempre, como cristianos, pedirle al Señor que nos guarde de ser hipócritas, porque esta mañana el pastor Robinson hablaba precisamente y decía en la escuela dominical de que el Señor le decía a los fariseos que eran sepulcros blanqueados, que por dentro los sepulcros se veían bonitos, se veían hermosos, se veían extraordinarios, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, estaban sucios por dentro. Y lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros estemos limpios, tanto por dentro como por fuera. Amén. Porque si nosotros venimos bien bonitos a la congregación, que debe ser así, bien arreglados, también lo interno de nuestro corazón debe estar limpio. Y el Señor les dice hipócritas, porque ellos llamaban la menta y el eneldo y el comino, que eran las semillas más pequeñas que había. O sea, ellos se las daban de tan estrictos que hasta lo más pequeñito lo diezmaban. Eran tan estrictos que hasta lo más pequeñito lo diezmaban. Querían aparecer como muy justos, como muy santos delante de la gente, como muy perfectos delante de las personas. Y el Señor les dice que habían dejado algunas cosas tremendas, como la justicia, la misericordia, y luego estaremos hablando de esa parte que es la fe. Pero hoy vamos a hablar y a comenzar a hablar de esas cosas que no deben faltar en nosotros. No debemos dejar de diezmar, debemos aprender, lo hemos aprendido a diezmar, hemos aprendido a ofrendar, pero nunca jamás se nos debe olvidar esas tres cosas claves que son la justicia y la misericordia, y también la fe. El amor es clave, sobre todas las cosas, como yo dije al comienzo: justicia, misericordia y amor, porque sin amor no hay nada. Amén. Usted puede dar todo su cuerpo para que sea quemado, usted puede dar su cuerpo para que sea sacrificado, pero si usted no tiene amor, si lo hace para que lo vean, de nada sirve. Amén. De nada sirve ese tipo de situaciones. Lo que hágalo de verdad, que nazca de lo profundo de su corazón. Entonces vamos a comenzar hoy con la justicia. Vamos a comenzar esa primera parte que tiene que ver con la justicia. Es una palabra en griego escrita, se escribe D-I-K-E, Tike, una palabra en griego que primariamente tiene que ver con una costumbre. Uno tiene que acostumbrarse, amén, sobre todo a ser justo. Pero esta palabra Tike vino a denotar lo que es recto. Eso es lo que significa ser recto. Luego también es una audiencia judicial. Pero
en primer lugar, es justicia, es lo que es recto, lo que es correcto. Eso se ha venido perdiendo en los últimos tiempos. La rectitud se ha perdido. La gente no anda correctamente, la gente no anda como debiera andar, y entonces eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que vamos a compartir en esta noche, porque es importante que se vuelva a esa forma de vida que es tan importante para todo ser humano. Amén. También justicia tiene que ver con la ejecución de una pena. Justicia tiene que ver cuando ya se ha aplicado una pena a una persona y la justicia actúa como tal y a alguien se le condena. En la palabra de Dios, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 9, la palabra del Señor nos dice, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, ¿cuándo lo encontraron? El versículo 9, vamos a leerlo desde el versículo 8 para una mejor comprensión. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9, la palabra del Señor dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Segunda carta a los Tesalonicenses. Vuelvo y repito. La palabra del Señor dice, en llama de fuego, para dar retribución. ¿La retribución qué es? La retribución es un pago que se le da a alguien de acuerdo a lo que haya hecho. Amén. Eso es la retribución, un pago que se le da a una persona de acuerdo a lo que haya hecho, cómo se haya comportado. Y dice esta palabra en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nosotros debemos obedecerlo. Amén. Nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. ¿A qué nos llama el Señor a nosotros? A un cambio de vida. El Señor nos llama a nosotros a conocer la Biblia, a leer la palabra de Dios. La gente en algunas ocasiones dice, y hemos escuchado, que el que lee la Biblia se vuelve loco. Nosotros no nos hemos vuelto locos ni nos vamos a enloquecer nunca jamás. Se vuelve loco el que no escucha la palabra de Dios, se vuelve demente el que no ama la palabra de Dios. Ese sí corre peligro de terminar en una situación difícil, en una situación delicada. Entonces dice, llama de fuego. Ese es el pago para los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, Dios hace justicia con aquellos que no quieren obedecer la palabra del Señor. Si la gente no quiere obedecer el Evangelio, si la gente no quiere buscar la palabra de Dios, si la gente no quiere leer la Biblia, si la gente no quiere tener conocimiento bíblico, entonces van a tener que un día comparecer ante la justicia divina. Amén. Ante la justicia divina. Eso es cosa tremenda. Voy a ponerlo acá porque ya lo tengo en silencio, gloria al Señor, para que nadie nos interrumpa. Amén. Cuando venimos a escuchar la palabra, pagamos, y es muy importante para nosotros esto, gloria a Dios, eso también es justo, amén. También hay una palabra en Hechos, capítulo 28, versículo 4, Hechos 28, versículo 4, por favor, usted retrocede, se viene hacia atrás para que pueda encontrar el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 24, Hechos 28, perdón, Hechos 28, versículo 4. Hechos capítulo 28. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo encontraron? Hechos 28, versículo 4 dice, y vamos a leerlo desde el 1, por favor, desde el 1 para una mayor comprensión. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida,
a quien escapado del mal, la justicia no deja vivir. Amén. ¿Cuántos lo leyeron? Todos conocemos este relato en la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo iba hacia Roma. Él había pedido audiencia para ir y presentarse ante el César, para presentarse ante el emperador romano. Había clamado justicia a él, y cuando naufragan ellos llegan a la isla de Malta. En esa isla de Malta estas personas se portan excelente con ellos, fueron muy hospitalarios, fueron muy colaboradores con ellos, los atienden muy bien, pero Pablo coge unas ramas para echarle al fuego, para atizar el fuego, y la serpiente o la víbora llega y lo muerde. Lógicamente que cuando la víbora lo muerde a él, lo primero que se espera es que él comience a hincharse y comience el veneno a correr de su cuerpo y se muera. Y entonces el comentario que ellos hacen en el versículo 4 dice: cuando los naturales vieron la víbora, los naturales, la gente de esa región, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. O sea, ya comenzaron a sacar conclusiones. Este hombre es malo, este hombre es perverso. ¿Es homicida? Decían ellos. Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal, la justicia no deja vivir. La justicia. Pero aquí no estamos hablando, esta justicia de que ellos hablan no es la justicia de Dios. Ellos hablan de otro tipo de justicia. ¿De qué justicia hablan ellos? Esta palabra tiene que ver con la diosa justicia o némesis, con la diosa némesis, que en latín es justicia. Y ellos estaban convencidos, los de Malta, que la diosa Némesis estaba a punto de infligir la pena de muerte. Como ellos no adoraban al Dios que nosotros adoramos, sino que ellos adoraban dioses falsos, entonces ellos pensaron: la diosa Némesis va a hacer justicia con este hombre y hoy lo va a pagar todas las que debe, porque se va a morir, porque sabían, bueno, no había hospitales por ahí cercanos, la Cruz Roja no estaba por ahí cerca tampoco, ¿cierto? No habían ambulancias, entonces lo más seguro es que se iba a morir. Bueno, ya nosotros conocemos el resto del relato y sabemos que él no muere, y entonces ellos comienzan a pensar que él es un Dios y comienzan a hacer cosas tremendas, pero bueno, eso ya lo sabemos nosotros. Entonces este es otro tipo de justicia. Hay otra palabra también para justicia que es dikaiosune en griego. Y esta palabra tiene que ver con el carácter, escúcheme bien, tiene que ver con el carácter o cualidad de ser recto o justo. Esto tiene que ver con eso, carácter o cualidad de ser recto o justo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que ser rectos, tenemos que ser justos, porque muchas veces no somos justos nosotros, y decimos ser justos, y decimos ser cristianos, y muchas veces nosotros no partimos con justicia a hacer las cosas que verdaderamente nosotros debiéramos hacer. Amén. Y no actuamos con justicia, y el Señor nos manda a nosotros a vivir una vida de rectitud, una vida de cambio, una vida de transformación. Pero también esta palabra dikaiosune se usa también para hablar de los atributos de Dios. ¿De los qué? De los atributos de Dios, o uno de los muchos atributos de Dios. Por ejemplo, miremos Romanos 3:5. Romanos capítulo 3, versículo 5, después de ellos. Usted adelántese ahora. Hágase el cargo que usted está manejando el carro, y cuando yo le diga póngale reversa, entonces usted se va hacia atrás. Cuando le diga póngale primera, va para adelante. Entonces póngale primera y hacia adelante. Romanos capítulo 3, versículo 5. Romanos capítulo 3, versículo 5, ¿ya lo encontró? Esta palabra del Señor dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Escúchenme bien, las injusticias de nosotros los seres humanos hacen que la justicia de Dios se resalte por encima de todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? La justicia de Dios hace que nuestras injusticias se noten enseguida. Amén. Porque Dios es justo, porque Dios, como dice por ahí el refrán popular, Dios no se queda con nada ajeno. Amén. Entonces Dios es verdaderamente justo, Dios es verdaderamente fiel. Pero también quiero que miremos que esta justicia habla de la fidelidad de Dios, de la sinceridad de Dios. Amén. De esa veracidad de Dios, porque Dios es veraz. Dios no miente, Dios
no es un Dios que, como dice la palabra del Señor, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice y Dios lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios es así de real, Dios es así de verdadero. Pero quiero que miremos también, por favor, Romanos capítulo 3, del 25 al 26, ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículos 25 al versículo 26. Leamos, por favor, desde el 21 para la mejor comprensión o para entender el contexto también. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Por cuanto todos pecaron, ¿por cuanto qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que pecamos? Amén. ¿Cuántos creen que todos pecamos? Amén. Todos. Dígale a su compañero: justo no hay ni a un uno. Amén. Así es que usted no se la dé de santo y no diga que usted es más santo que los santos. No, todos hemos pecado. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo fuimos justificados? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y mire lo que dice sigue diciendo esta palabra en el 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica el Señor? Al que sea justificado, al que vive en justicia. Amén. Antes nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios es tan justo. La gente no puede decir que Dios es malo, la gente no puede decir que Dios es perverso. Cuando Dios castiga es porque tiene que castigar, porque ya está cansado, porque ya está hasta aquí del comportamiento de las personas, del mal comportamiento de la gente. Entonces Romanos 3, del 25 al 26 habla de su justicia manifestada en la muerte de Cristo, y ya que esta muerte de Cristo es suficiente para mostrar a los hombres que Dios no es indiferente. ¿Dios qué? Dios no es indiferente. Dígale a su compañero: ojo, Dios no es indiferente. Amén. No es indiferente ante qué. Dios no es indiferente ante el pecado. Amén. Dios no es indiferente ante el pecado ni lo considera de manera ligera. Por ejemplo, lo que está sucediendo aquí en Ocaña. Aquí está muriendo cualquier cantidad de homosexuales, de lesbianas, de drogadictos, de atracos, de robos, de maldad, de homicidios, de microtráfico, de narcotráfico. Ocaña se ha vuelto un desastre. Nuestra tierra se ha vuelto un desastre. Y Dios está pendiente de todo eso que está sucediendo en Ocaña. Amén. Dios está pendiente de eso porque hay mucho pueblo de Dios orando para que Dios haga justicia. Amén. Para que Dios cambie la situación de nuestra provincia. Amén. Porque yo soy de aquí de la provincia. Amén. Gloria al Señor. Y somos todos de la provincia y Dios nos quiere decir, y los que no son, pues son bienvenidos a nuestra provincia. Amén. Gloria al nombre del Señor. También hay una palabra, dikaiosune. Vuelvo y repito, la palabra dikaiosune se halla en los dichos del Señor Jesús. Esta palabra dikaiosune se halla en los dichos del Señor Jesús. Jesús de Nazaret hablaba, nuestro Señor Jesucristo hablaba, y en muchos dichos y en muchas formas. Por ejemplo, ¿para qué utilizaba esta expresión de justicia? ¿Cómo la usaba Él? Por ejemplo, de todo aquello que es recto o de todo aquello que es justo. Amén. De todo aquello que es ¿qué? Recto o justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. A eso le llama Dios justicia, a la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? Está aquí en la Biblia. Si usted quiere conocer la voluntad revelada de Dios, aquí está en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Aquí en la Biblia está la voluntad revelada del Señor. Y aquí usted va a aprender muchísimas cosas. Quiero que vaya conmigo también ahí a la palabra, a San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Pónganle en reversa, vamos en reversa. Retrocedemos. Mateo, capítulo 5. Y vamos a mirar el versículo 6. San Mateo capítulo 5, el versículo 6, ¿cuánto lo tiene?
Esta palabra del Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán saciados. Estas son las bienaventuranzas del Señor Jesús en el monte, amén, las bienaventuranzas. Y Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos alguna vez han deseado que Dios les haga justicia? Amén. ¿Cuántos han deseado que alguna vez Dios les haga justicia? Amén. Hemos encontrado que hay gente que se ha portado mal en la vida, nos han hecho daño, ¿cierto? Pero esperamos la justicia de Dios. La palabra del Señor no dice que nosotros tomemos venganza. Dice la palabra del Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces esperamos en la justicia de Dios. Un día esa justicia va a brillar y Él nos va a sacar adelante. Miremos también lo que dice el versículo 20. Versículo 20, San Mateo 5, versículo 20. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor le dijo a los escribas y a los fariseos, ¿cómo les dijo a ellos? ¿Cómo les dijo? ¿Eran qué? Hipócritas, les digo hipócritas. Y nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los hipócritas. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos están comprendiendo? Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los hipócritas. Nuestra justicia tiene que resaltarse. Y la gente tiene que ver que somos verdaderamente justos. Amén. Que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha transformado, que somos un pueblo completamente diferente. Amén. También, escúcheme bien, en esta dikaiosune, esta palabra que es justicia, también el Señor Jesús la menciona y tiene que ver con todo aquello que ha sido señalado por Dios. ¿Que ha sido señalado por quién? Por Dios, para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Amén. Para todo aquello que ha sido señalado por Dios, para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Dios nos ha dado un señalamiento a nosotros. Dios nos ha dado unas normas. Cuando un muchacho llega a estudiar al colegio, o cuando entramos a un colegio, hay un manual de convivencia, donde usted tiene derechos, pero también tiene ¿qué? Deberes, ¿cierto? Derechos o responsabilidades, deberes o responsabilidades. Usted tiene cosas que cumplir. Entonces el Señor a nosotros nos está señalando cosas a través de la Biblia para que sean reconocidas. ¿Para que sean qué? Reconocidas. Eso hace el Señor. Pero también para que el hombre las obedezca, porque la Biblia no es para pasar por encima de ella. Y aquí me van a disculpar, pero la Biblia no es para tenerla abierta en el Salmo 91, llenándose de polvo. Amén. Amén, dígale a su compañero, la Biblia no es para tenerla abierta en el Salmo 91 y que se llene de polvo. No, amén. La Biblia es para leerla. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora como los muchachos son todos gomeros, ¿cierto? Ahora los muchachos son gomeros, ya no cargan Biblia, toda la Biblia la cargan en el celular. Amén. Después en el celular a uno lo corchan, ¿no? Las primeras veces que yo estaba predicando acá, a mí me llamaba mucho la atención que yo veía que los muchachos por allá como metidos así de cabeza, y a mí me daba como enojo, ¿no? Y entonces yo decía, oye, voy a ponerle cuidado, póngame cuidado que está haciendo ese muchacho. No, pastor, es que ahora la Biblia viene en los celulares, pastor. Amén. Claro, yo soy dinosaurio, amén. Entonces yo soy bien retrógrada, bien atrasado por allá. Entonces, claro, entonces comencé a darme cuenta. Entonces tampoco es para que la tengan ahí en el celular, no la use. Amén. Si la tienen en el celular, úsela, léala, estúdiela. Pero miremos Mateo 3:15, por favor. San Mateo capítulo 3, versículo 15. ¿Cuándo lo encontraron? Vamos a leerlo desde el 13. Desde el 13. Entonces Jesús vino ¿de dónde? De Galilea a Juan al Jordán para ser ¿qué? Bautizado por él. Yo quiero que lo detengamos ahí un momentito. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando lo bautizaron? 30 añitos. Era un bebé de 30 años. ¿Cómo le parece a usted? ¿De cuántos años era el bebé que bautizaron? De 30 años. Bautizaron un bebé de 30 años. ¿Cuántos bebés de 30 años tengo yo acá que no se han bautizado? Amén. Entonces, si no se han bautizado, con mucho gusto les colaboro, lo llevamos al río y lo bautizamos. Amén. Entonces, Jesús dice la palabra del Señor que vino
a Juan, que era su primo, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Esta es la justicia que el Señor enseña. Dejó las cosas ahí. Y Jesús no tenía pecados, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de perdón de pecados, bueno, todo eso que Juan predicaba, pero Jesús no tenía ningún tipo de pecados. Y Jesús muy fácilmente hubiera podido pasar por alto el bautismo, porque Jesús tiene más autoridad que Juan. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús tiene mucha más autoridad que Juan, que su primo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero como se venía bautizando los demás, Jesús dijo: no, demos ejemplo, amén, demos ejemplo. Jesús quería dar ejemplo de justicia, y eso es lo que usted tiene que entender también.